dijo el clásico, en el horizonte lo que se vislumbra es el carajo. Tenemos el presupuesto 2020 que, por un lado, habría que reconocer es un documento ortodoxo, conservador hasta cierto punto, vaya recuperando los términos de Andrés Manuel, fue hecho por un neoliberal, solamente que esta vez no lo resalta, pero el documento técnicamente está bien hecho. La principal debilidad es que es demasiado optimista y sigue habiendo una confusión entre el crecimiento y el desarrollo. Entonces es un documento que podemos decirle fuchihuacala. Nada más a los narcos. En parte, nada más a los narcos. Bueno, como lo estableció López Obrador, una de sus columnas vertebrales es el rescate de la soberanía energética. Está Pemex en primer lugar, un buen ejercicio de renegociación de la deuda, pero insuficiente y que además tira hacia que habría que ejercer en el mediano plazo nuevos rescates que van a significar un boquete al presupuesto federal. Y una deuda impagable. Hasta cierto que punto. Se puede disparar en ese La deuda está arriba de $100,000 millones. Somos la petrolera más endeudada del mundo. Bueno, Eso es una deuda impagable. No le Ahora, podemos echar a este gobierno. No, es sí, una deuda pues, de más de vaya, 100,000 millones de dólares. Es algo heredado, es cierto, pero vaya, también lo que exige el momento es también planteamientos claros y consistentes. Que esta es la otra parte donde hay la debilidad. Lo que parece es que se está dejando de lado las energías limpias, que le llaman la generación de energías limpias, que en el momento ya lo estamos viendo, ya en muchas partes de Europa, la cuestión del petróleo, el carbón y demás, pues ya es la obsolescencia, ya todo es parte de energías limpias, ya hay inclusive plazos para la utilización de la pura energía eléctrica en la movilidad. Europa ya pusieron fecha. Ya hay un plazo para que Sí, pues te digo, eso también no sé si lo tengan contemplado, porque pareciera ser que el proyecto es a largo plazo y no se ve cuestiones intermedias, ¿no? No pareciera. El proyecto es a largo plazo. O sea, ya queda claro que le faltan 4 años, porque este gobierno va a ser de 5 años y medio, porque redujo su... Entonces, él sabe, y ya lo dijo... Si el pueblo lo quiere, si el pueblo lo quiere, por favor. Charlie Valentino. Charlie Valentino hasta nombre Enrique. Y hasta nombre de comedia, hasta nombre de comediante. Ya. Te voy a pedir que no nos salgamos de la ruta, porque lo que dijo mi maestro Charlie Valentino tiene mucho peso. O sea, y traen un proyecto muy interesante que ya en mi columna lo comentaré, pero se me hace muy interesante lo que nos desarrolle bueno, okay. la idea. Ok, los indicadores macros están bien planteados, incluso también la cuestión débil que se vería en esta planeación es el optimismo, porque el entorno internacional es cada vez más imbricado y no solamente están el Brexit, que va a generar muchos desajustes y pinta para que va a ser sin acuerdo, a pesar del sainete que está habiendo en el Parlamento británico. Pero están dos focos de conflicto militar que vienen creciendo. Y el reciente de esta semana es Afganistán, pero está también el conflicto con Irán, que ese es el que estaría pintando. La cuestión de Asia y lo del Brexit, ¿estás comprando Hong Kong? Hong Kong también, sí. O sea, lo que ahí nos lleva es que lo que está faltando aquí en el entorno nacional y en el entorno global es el manejo político realmente, porque no hay liderazgos definidos que hagan aterrizar la política como tal, o sea, el buscar el famoso bien común que es la realidad simple de la política. Y un ejercicio más profundo de la perspectiva, porque finalmente en esta desmantelación del esquema neoliberal habría que tender hacia la economía internacional, donde se viene desmantelando el modelo, pero toda la economía mundial va a estar aspectada
por inestabilidad económica financiera a partir de estos puntos de conflicto. Esto va a golpear los indicadores. Y también la desaceleración que va a haber en Estados Unidos, ¿no? Que va a la baja, y eso también nos va a afectar. Primeramente a nosotros nos pega. Sí. Y a nivel internacional pues también está pegando. Debemos recordar que la geopolítica como ciencia, como arte político, nace en Inglaterra y vuelve a llegar el tema a Inglaterra. O sea, la geopolítica era una forma de controlar la información de sus colonias. Y ahora vemos que el Brexit nos trae fintos porque ellos son los que van a manejar el ritmo de la economía, ¿no? Entonces, Oye, hablando del tema del presupuesto 2020, Manuel, Miguel, Enrique, veo por ahí, habla de tres pilares, ¿no? Habla sobre el apoyo al bienestar, con los programas que ya conocemos, programas sociales, habla sobre el tema de la seguridad y habla sobre el tema de Pemex. Es como que es los 3 puntos más importantes en el presupuesto del 2020, pero me llama la atención que ya hay 2 gobernadores, sobre todo, que se han manifestado que inclusive quieren salirse del pacto federal. Uno de ellos es Javier Corral del PAN y el otro de Durango. Está diciendo Corral, no se vale. Nosotros de un peso que le damos a la federación nos regresan 40 centavos. Y bueno, Guerrero, que de 100 pesos o de un peso que nos llega, 97, 96 centavos vienen de la federación. El gobernador ayer en la inauguración vuelve a tocar el tema del recorte presupuestal que viene para Guerrero. O sea, sí hay una preocupación del tema del presupuesto para muchos hoy hubo una estados. puñalada trapera para Guerrero, con el incremento de las tarifas. Así sea un peso, 2 pesos. ¿tarifas de qué? Tarifas de las tasas de peaje de la autopista del Sol. Okay, claro. Y la otra es que ayer, coincido contigo en lo que decía la preocupación del gobernador, que inclusive pues él ya empezó a cabildear. Aquí habría que ver qué tanto quieren a Guerrero o qué tan guerrerenses son los diputados federales. Si bien pueden tener muy acotada maniobra, realmente los diputados federales son los que en un momento dado pueden incidir, cabildear, manejar, Sí, claro. o ser parte de la corresponsabilidad de el manejo del presupuesto. El asunto que se pone en la politiquería y no ven más allá de lo que pueda pasar. Es correcto. No les conviene a los diputados de Morena que venga mayor presupuesto para que el gobernador tenga la oportunidad de hacer un mejor papel. Aquí se trata justamente de abogarlo para que en el 2021 tenga posibilidades el partido que hoy gobierna a nivel federal. Yo no veo, a ver, el gobernador fue a México y dijo, voy a cabildear para bajar 400 millones de pesos para hacer un hospital de tercer nivel del ISSSTE. Yo no he escuchado que alguno de los diputados o senadores de Guerrero esté secundando y digan, nada más que vamos por eso, perdón, y Me que refiero es de Morena, muy importante, ¿no? Y hay uno solo del PRI, que es René Juárez, y es exgobernador. Y bueno, y en la Cámara Alta Manuel. Sí, senador, pero me refiero. En el caso Congreso, el Congreso es donde se ve y se desmenuza y se cabildea. Bueno, hasta se decía que hablaba de los moches inclusive, pero es para lo del presupuesto, ¿no? Aquí a lo que me refiero es que independientemente de si les convenga o no les convenga, esto tiene que ser por Guerrero y para Guerrero. ¿Y por qué René hace 10 días presentó su renuncia al liderazgo y por qué no se lo aceptaron? Ahí está el quid de lo que comentas de René. Por eso digo, al final de cuentas es uno de los que pudiera tener mayor experiencia. Ya fue diputado federal, fue senador, obviamente fue gobernador. O sea, a lo que me refiero es que alguien tiene que tomar la batuta de ser el cabildeo. Ya lo inició el gobernador. Con esto de lo del ISSSTE ya se juntó, ya platicó y salió muy sonriente Avelina, Rosario Merlín. Los demás pues realmente no los conozco. Fueron ganadores en la tómbola esta de la elección. Qué bueno, pero tiene una corresponsabilidad más que nada con Guerrero. Porque al final de cuentas, al que llegue, quien vaya a ser el candidato, que yo dudo que vaya a ser los que están perfilando de Morena, sino que puede haber una alianza ahí que le convenga, que le debe de convenir a Guerrero. Y hablémonos un poquito en el tono político de lo que sería ideal, no políticamente, sino ideal en todo el entorno económico, social y de transformación para Guerrero, es que hubiera una alianza y hubiera un candidato que realmente garantice. La competencia se va a dar, se tiene que dar, pero a lo que me refiero es que esta es la oportunidad de ellos. Obviamente, claro, tiene razón, igual Manuel en el caso de tener que cabildear. Yo no sé si Félix Salgado lo vaya a hacer, porque bueno, Félix ayer quería proponer que meterle mano ya a las afores de los mexicanos para que fueran a manejar directamente al libre albedrío con el gobierno. Ya lo hizo Fox, ¿no? Fox agarró y se agandalló aquellos afores que no tenían dueño, porque se supone que muchos habían fallecido y no habían cobrado, y era una cantidad multimillonaria, ¿no? Oye, es un esquema que copiamos de Chile, exitoso en Chile,
después de que estaba quebrado en su sistema de pensiones, el Afore pareciera que era la solución. Seguimos tocando el tema del presupuesto, tú lo platicabas, y creo que la vez pasada el tema era la seguridad, pero sigue estando junto aquí. ¿Sí? Cuando aún no está ni bien definido el tema de la Guardia Nacional. El presupuesto no es suficiente para la Guardia Nacional. No sabemos si son militares o si son de la Guardia Nacional. De hecho, si me permites. Creo que hay una preocupación, porque de acuerdo a las cifras y los datos no coincide el presupuesto que va a ser para el tema de la Guardia. Quien hizo una sección muy interesante de este tema que tú mencionas en base al presupuesto es Alejandro Hop, uno de los especialistas en seguridad. Y es un esquema que resulta que al final de cuentas lo que le otorgan en el presupuesto alcanzaría para contratar 109,000 elementos de la Guardia Nacional. Y él maneja las cifras y lo demás se va todo en gastos administrativos. Y resulta que al final de cuentas la Guardia Nacional la están pagando las Fuerzas Armadas. Lo que decíamos desde hace mucho tiempo aquí, la Guardia Nacional sigue siendo de gafete, no de una institución real. Aquí hay un tema muy interesante en lo que respecta a la Guardia Nacional. La semana pasada, Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad, deja saber lo que ya viene en la misma ley. Dice, señores, la Guardia Nacional requiere de las fuerzas policiales estatales y municipales que se sumen a este proyecto para convertir una gran Guardia Nacional. No hay dinero. Ha habido amagues, por ejemplo, en Sonora, cuando dicen la policía va a ser controlada así y así, pero cuando dicen al gobernador, a la gobernadora en este caso, saldrá del presupuesto de los fondos federales, dijeron no. El problema es una es la capacitación y el recurso que tienen para las policías. Lo hemos visto aquí en Guerrero. Y de repente, ¿cuánto gana un policía municipal comparado con lo que va a ganar un guardia nacional o con lo que está guardando? 19,000 pesos que va a ganar un guardia nacional. No, entonces y ahí mencionaba otra cosa. Y el recurso que le quitan recursos. Y Alejandro Gómez mencionaba otra cosa muy importante. ¿Cómo le van a hacer para que si ya aún los soldados, las Fuerzas Armadas que están haciendo funciones de Guardia Nacional, les van a tener que dar oficio de comisión o les van a tener que dar contrato, tanto los de baja en la Sedena, si es que quieren, y en la Marina, pero van a tener que subirles el sueldo al sueldo de la Guardia Nacional que está previsto, lo cual el presupuesto se hace pinole, no existe presupuesto para la seguridad. A ver, si me permiten recentrar un poco, justamente a partir del presupuesto, la visión que hay de inyección de recursos a la economía, lo que queda para obra de infraestructura es bastante magro. El grueso estará en los programas sociales, y esto ya hablaron ustedes del uso político electorero de los recursos públicos, pero esto también genera distorsiones en la estructura económica que nos lleva a la informalidad, y esta informalidad viene muy asociada a fenómenos como la migración nuestra, no la que estamos recibiendo, pero parte de la nuestra. Esta cuestión del tráfico de armas, donde pues ya hubo una prueba parcialmente superada de los 90 días y se están tratando de centrar en el tráfico. Pero este tema no lo tocaron. Lo están tocando. De hecho, una de las primeras pruebas de eso es que se endurece ya el esquema y utilizan el pretexto de la masacre de Texas, y Walmart deja de vender armamento al público. 40% de las armas que llegan por Texas. Sí, no, claro. Bueno, pero es parte de la informalidad. Sí, programas sociales estarían generando economía de subsistencia. Y economía de subsistencia estaría generándonos informalidad. Que de hecho ya la está generando, ¿eh? Sí. Porque además llaman la atención los programas sociales. También el recorte va para jóvenes construyendo el futuro. Y otro de los programas también. Programas sociales. Y también ahí te faltó mencionar que al único que hay presupuesto aceptable sería Dos Bocas. De entrada se reduce a Santa Lucía y se reduce al famoso Tren Maya. Como si fueran sí, dando a entender. Ya en Santa Lucía, sus reducciones de García como aceptando que va a ser muy difícil que se construya. Ya brincó por ahí lo de Singapur, y ayer la declaración de la Asociación de Pilotos que dice que Santa Lucía se tardaría en 5 años. Va para largo. Para largo. Después de los amparos que hay también, que nos han resuelto. Va para largo. Esta informalidad también puede, junto con esta mezcla de migración más tráfico de armas, nos puede llevar a estadios de inestabilidad, estallidos sociales,
donde ya hemos tenido caso de Ayotzinapa, por ejemplo, se está reviviendo la cuestión de la reforma educativa, prácticamente ganó la CENTE. No, prácticamente, ganó. Con los acuerdos. Quien tú quieras, para Sí. no dar nombres, se bajó los calzones. Para hablar en los términos que están acostumbrados a ellos, ¿no? Ya ves Bueno. de cipirujas y nalguitas y guácala y todas esas cosas, realmente se bajó los calzones. Bueno, ahorita que hablan de la informalidad, Sí. aguas ahí la amenaza que hay del famoso delator fiscal. Eh, Y que hay en ese contexto, le echa más fuego a la posibilidad de una estabilidad político y social, porque entonces cualquiera puede acusar a cualquiera. Sí. Desde un empleado tuyo te puede acusar de que estás evadiendo impuestos o haciendo facturas, hasta tu competidor de al lado que vende discos pirata, a tú que estás bien establecido que pagas te puede poner el dedo, y entonces sí, no han aclarado esta situación y eso tiene nerviosos a muchos empresarios, no nada más pequeños comerciantes, a muchos empresarios. Pero hablan de una evasión de más de que tú ganas No, 8 no. millones de Lo que ellos dan a Hablan entender de más evasión más fiscal, 24 sí, millones. no, y tienen razón, pero si se confunde, a ver, hablaba, haciendo rápido un paréntesis, hablaba la Secretaría de la Función Pública que tú podías denunciar anónimamente, ¿no? Sí. Salió lo de las famosas casas de Bartlett, dijeron que no había denuncia. Cuando dijeron que Xochitl Gálvez y el PRD iba a denunciar, de repente sí apareció una denuncia anónima cuando era una denuncia pública. Con la concepción del caso, si tú estás diciendo que hay un evasor, la realidad es que van a tener que hacerle caso y van a perder probablemente mucho tiempo, que eso va a generar mucha inestabilidad. Si a ti te llega alguien, un inspector o un auditor de Hacienda y dice, oiga, tenemos esta denuncia, mientras logran ver en lo macro, en lo micro, cunde la información y muchos empresarios se van a poner muy nerviosos o pequeños comerciantes. Sobre todo los grandes. Yo creo que los pequeños no tanto, ¿eh? ¿Quién sabe? Va Habría que para ver. los grandes, Habría hablan que de ver, porque 24 millones, mira, 24 esos millones. esquemas de delatores sociales, como les quieras tú llamar, han hecho mucho daño a las sociedades. Cuba, Rusia, los países que le llaman del bloque comunista, inclusive en la Alemania nazi, eso generó mucho conflicto y con ello muchas injusticias. Bueno, es una propuesta de ley, todavía va a tener que pasar, ¿no? Hay que esperar. Sí. Ya un bloque entre el PRI y el PAN dicen que tienen que aclarar. Así que vamos a esperar, Miguel. Bueno, y en este caso hay de la reforma educativa hay un aspecto que también es preocupante. Podría ser equivalente a lo que mencionaste, Miguel, de los pantalones abajo, pero preocupa que la actividad legislativa, en este caso, la ejerció el presidente, no el poder legislativo. Claro. Y negociaron en lo oscurito. Legislaron en lo oscurito. Fue el acuerdo entre Andrés Manuel y la dirigencia. En Palacio Nacional, ni no siquiera no fue en San Lázaro. Así es, fue en Palacio Nacional. Y ni siquiera fue la totalidad de la dirigencia de la CENTE. Fue la sección 22. Pero fíjate la importancia que le ha dado Andrés Manuel al 10% que representa a los maestros la CENTE. Ya lo ha recibido 10 ocasiones. Pero y esta última vez se aventó diferencia, 3 horas. O sea, ojo, si un presidente te dedique 3 horas, ojo, el pero tamaño de atención que le tiene. aguas aquí. Acaba de dar el quid, Manuel. Negoció con la sección 22. La sección 22, que aunque digan ustedes que ya desapareció la sección 22, es la más ligada al movimiento, al sueño del movimiento armado. Sí, ERPI. De la revolución. Totalmente, Oaxaca. Exactamente. Eso es lo que eso es lo que debemos de leer entre líneas. Algo le preocupa. Le habrán dicho, puede ser eso, lo que tenga de información. Espero que lo estén haciendo muy bien. También lo del ya el Senado ayer era un exhorto para que o renuncie o pida disculpas por sus dichos misógenos, Mireles, pero a lo mejor Andrés Manuel está pensando que Mireles debe arreglar el problema de la violencia y del narco en Michoacán, cosa que no, porque ya vimos que inclusive hasta lo tuvieron que meter a la cárcel. Puede decir él que lo traicionaron, el que tú quieras, pero por alguna razón no ha funcionado. Bueno, Mireles lo metió a la cárcel porque retó al gobierno. Le dije, no por te eso, vayas. bueno, pues aquí da lo mismo, también te bajan los pantalones ante que en un momento dado puede ser el representante tanto de un bando como del otro bando, o sea, autodefensas como en el narco. Digo, presunciones son las que hay. Hay dos personajes que los únicos que le han puesto un tope a Andrés Manuel, o sea, ni la sociedad civil con esas marchas desinfladas, ni los de derecha, ni todos los comunicadores o la opinión pública, un 90% en contra de Andrés Manuel. Lo que él decía antes, me hacen lo que el viento Juárez. Pero hay dos personajes que Andrés Manuel le ha temblado. Una es Donald Trump, cuando amenazó que Donald Trump los tweets cuando estaba en campaña, que Peña Nieto, a mí no sé qué,
Ahí está. Puertas abiertas. El y otro, luego- el otro. Y el otro, la CENTE. O sea, no hay otro. Agrégale Mireles. No, no, Con su gestión, pero veo Mireles ahí. bueno. No lo veo a Mireles ahí, pero son dos Oye, entes que a Andrés ver. Manuel no ha podido con Bueno, ellos. te doy otros dos ejemplos, incluyendo a Mireles. Pues no, que se acabó la corrupción. No, Bartlett viene siendo el sinónimo de la corrupción. Oye, de la- espérame, a ver, de la- pero Bartlett, ¿de dónde viene? Bartlett es PRI Por toda eso, su por vida, eso. o sea, A ver, vamos con mayor razón. Sí, Es de la mafia del poder que yo combato, Claro, que claro. yo digo, y ahora lo santifico. Muy bien. Pero además en un mismo libro lo critica. Entonces, esa situación son los que hay que ver entre líneas. Creo que Andrés Manuel ahí que tuvo un mal tacto, yo creo, primero porque si hay una investigación que dice la Secretaría de la Función Pública, vamos a investigar, y el mismo día Andrés Manuel Dice- exonera, cuando él debería decir, lo estimo Bueno, y que investigue. hoy volvió Pero a lo hablar a exonera. favor de Mireles. Por eso te decía, la lógica o la presunción, o si quieren ¿Qué información tendrá que no sabemos? ¿Qué información tendrá que no A sabemos? mí me ocupa Acapulco, me Oye, ocupa Guerrero. va- Reducen el presupuesto de turismo. Bueno, pues Ok, a nivel bueno, nacional. a ver, Bueno, Sí, Bueno. pero nos afecta a nosotros. Que Es la principal a ver, actividad nos de afecta a Acapulco. la actividad. Vamos centrándonos. Ok, terminamos este asunto de la reforma educativa. Sí, efectivamente, hay un poder el cual habría que profundizar más. ¿Quiénes están atrás de esta CENTE que han sido presidentes de la República que se han doblegado ante el poder de la CENTE? Tienen 40 diputados federales Morena del CENTE, 40, lo que nunca tuvo la CTM, lo que nunca tuvo ninguna organización del PRI, tienen 40 diputados. Sí, pero o sea, ¿qué fuerza tiene la CENTE para estar aparte Ese- presionando? ese es lo que él va. O sea, eso Sí, me sí, refiero, Mario. le estoy dando Mario. el tamaño del poder que Sí. tiene la CENTE. Ahora, esto es representación política electoral, lo que mencionas. El otro asunto es lo que tiene que ver con el Estado profundo. ¿Quiénes, a propósito de ese esquema del sueño armado, quiénes están generando esta capacidad de influencia que tendría que interpretarse en términos militares? Uno es donde está la cabeza de playa y otro es la zona de control de influencia militar. Ese aspecto de geopolítica claro. militar, estrategia, que han generado estados de inestabilidad en Pero, diferentes sentidos. Oye, han liberado a 50 gente detenida relacionados inclusive con secuestros de este grupo de Sí, Oaxaca. por eso O sea, digo. ¿de qué O sea, tamaño? Sí. Ahí es donde hay que ver Sí. la situación, porque sí es de ocuparse y de Y preocuparse. de preocuparse. Ahora, para entrar al caso de Guerrero, Pero antes, espérame. sí. Antes, ahorita que dijiste la cuestión de la estrategia militar, también hay que ver, la cuestión de seguridad. Sí, ¿Qué sí, pasó claro. al interior del ejército? Antes de que hablara Andrés Manuel, ¿Del comunicado? el comunicado, a raíz de la reacción de un grupo de militares en Puebla, En cajetes. en Cajete, Puebla, y de ahí deriva un comunicado. Y Andrés Manuel, lo único que hace es hablar nuevamente en pasado, ya no más masacres, nada, pero... No está permitido, pues nunca han estado permitidas. Nunca han estado permitidas, pero ya dijo. Y al final de cuentas, el comunicado lleva un errorcito. Al final de cuentas, el uso de la fuerza es algo que es su facultad. Es el No, monopolio de la fuerza, la tiene el Estado. Pero también llama la atención, quiere decir que ya la tropa y los mandos medios le dijeron a los jefes, oye, ya estuvo suave, estuvo suave. o ustedes nos apoyan o nos vamos por la libre, porque inclusive, no nada más en Guerrero, sino ya en varias partes del país, los jefes de zona ya hicieron eco a eso y su discurso lo acaba de hacer Sí. aquí en Guerrero, y dice, no vamos a permitir más agresión. No, lo hizo el comandante de la región. Por eso, Sí, bueno, sí, ya para, es otro nivel. por eso digo, pero en todo el estado, o sea, me Sí, refiero, sí. y en varios estados, o sea, eso es sano, no es que estemos buscando represión. vamos No, a seguir es el diciendo, monopolio de la fuerza. A ver, por ahí vi una nota, no le di continuidad. Para que En la también, esto que tú decías, también arme contrapeso. Pero hay una nota, no se me llama la atención, no la leía, no le he dado continuidad, en la que ya el ejército traería toletes y traería gas mismo lacrimógeno secretario, para el secretario de dispersar. Defensa. O sea, Sí. el ejército, ¿cómo? Sí, sí. Claro. O sea, eso se lo dé la Guardia Nacional, el ejército, El secretario de ¿cómo? Defensa le envió un documento a los comandantes regionales y de zona, diciéndoles lo que tú comentas, señores, vamos a tener esa posición, el uso legítimo de la fuerza, esto, lleven, videograben Exactamente. a la gente que nos agreda
para que siga el evento. Realmente esa no es la función del ejército, eso es, pero ahí habló Sedena, la parte política del ejército. Ok. Entonces digo, Pues si es que la parte política, si no, se les van por la libre. sí, porque realmente han mostrado mucho temple, digamos, en el momento de no responder, pero ya respondieron ahora sí, hirieron a 2 o 3. Con los mismos palos y a pedradas, ¿no? No, pero ya hubo 2 balaceados, Bueno, ya hubo 2 personas. Eso no está los han confirmado. mostrado, No está confirmado. No, No una está nota de confirmado. proceso. No, hay un video donde está un enfermero, uno de sanidad, atendiendo una herida de un civil. Por eso, pero no Pero se sí, sabe es si el lo evento haga. de KGT. Sí. ¿Se ha confirmado? Porque está confirmado. datos No oficiales está no hay confirmado. nada. No, datos oficiales No van a siquiera- confirmarlo. No por el ejército, no, datos oficiales ni por alguna organismo no gubernamental de Sí, no derechos hay. humanos ni nada, ni por la presidencia municipal. Y La fiscalía o algo. ahí es la declaración, la nota de proceso sí es la declaración de una señora que dice que a su hijo, que iba a ver qué Eso pasó. ya. Por eso no, a lo que me refiero es Desaparecido. oficial, Los heridos no desapareció, que le Estaba. habían dado un balazo en la casa. ¿Pero dónde está? Por eso Sí, mismo, por no eso hay nada Hay oficial. mucho ruido, miren, hay mucho ruido, y hablando de ruidos extraños, el tema de que Alejandro Encinas en Ayotzinapa dijera, Ay, están en Guerrero, qué declaración tan vamos dura. a seguir, es una caja china, o sea, es mantenernos Claro, distraídos. claro. Oye, todo ha sido una pero caga es que china. no dijo, los 43 siguen en Guerrero. Bueno, Nunca dijo si vivos o Claro. muertos. Ah, Pero cuando obviamente. ya hay una investigación, oye, Pero Hay ya un- 5 años desaparecidos, legalmente a ver, yo me, hay yo- una yo- muerte legal ahí. Es a lo Yo- que a no ver, yo quieren me perdí. llegar, porque lo que ahorita pelean los abogados y los que han estado manejando el caso. el caso es declarar definitivamente la desaparición forzada y empezar a A cobrar. Pero ya no. no les habían dado, ya habían inclusive dado un monto para No, sí, resarcirles. pero el Estado, ni ellos lo van a hacer, de reconocer que efectivamente fue el Estado, con todo su... A ver, yo ahí me quedo yo con dudas. Yo me quedo con muchas dudas y si siempre los que, inclusive los que representan a los padres y los que los estuvieron motivando, que hoy muchos son gobierno, decían que había sido el Estado. Ahora, ¿por qué están tan irritados que hayan sacado al Cabo Gil? Tendrían que reclamar que fue el ejército o la policía. Entonces, ahora dice, ¿por qué eso liberaron al Cabo Gil? Entonces ya me perdí. ¿O fue el Estado o fue un grupo de delincuentes? Ellos saben. No, lo que me La refiero, verdad es que ahora ya- mira, es, otra de las es que es cosas- muy diferente ser borracho o estar Ay, en la de cantina, cantinero. ahí cambia. Pero otra de las cosas que está pasando es que al final de cuentas, yo no sé si podemos llamar karma o alguna ley de ese tipo, porque de lo que ellos abusaron en su proceso de ser oposición, ya los está empezando a alcanzar, inclusive en algunas cosas los está rebasando. Por eso hay un tuit siempre, que bien dicen ahora en las redes sociales, siempre hay un tuit, como el de decir, hay un Dios, y le están recordando todo este tipo de situaciones a todos, ¿eh? O sea, las situaciones que ahora no saben. Aquí a mí lo que me ocupa y me preocupa es cuál es la realidad de todo esto, porque Andrés Manuel sigue perdiendo luz, que no... No. Espérame. Déjame No, pues terminar. déjame participar en ese momento, A ver. porque es importante darnos cuenta que aún que exista todo esto, la posición de Andrés Manuel y de Morena en el país, según periódicos fifís, es muy fuerte. Yo Y él no lo me sabe, refiero a eso. y él A lo sabe. ver, Por lo mismo ahora, trabaja como a lo que me trabaja. refiero es perder luz, es que está perdiendo hasta el feeling, chispa. La chispa. Está sacando cosas y de repente él mismo se contradice en algunas cosas. No, a eso me Aparte, refiero de luz. yo lo sigo admirando. El Él tipo, tiene- el no, tipo es un excelente comunicador el tipo político, excelente. es un excelente engañabollos, por eso mucha gente lo defiende. A mí, pues, a mí Es lo un sigo- excelente, a lo que me refiero es qué es lo admirable. que hay de fondo en todo esto que no lo ha podido cuadrar. Y por eso sigue con cajas chinas y sigue con cajas chinas y Sí. revive, porque definitivamente tal pareciera ser que o lo que tiene en las manos es algo muy duro o es algo que definitivamente no entiende y no ha logrado cuadrar. Mira, No, hay no dos, lo sé. hay dos temas. Tú sigue A ver, defendiéndolo, son- tú No sigue lo en su a ver, luz defiendo a de- él, no lo defiendo a él, defiendo la información. Pero mira. O sea, lo que tenemos es que el señor está fuerte en su posición. Son los datos. Está acudiendo al federalismo diciéndole, señores gobernadores, alcaldes, háganse de su dinero, cobren impuestos. No todo es de acá. Realmente el país se partió, bien dices, Corral por un lado dice, y no es el único, también el gobernador de Tamaulipas dijo, pídanle el favor al FBI que nos venga a ayudar, sin irse por la federación. Después, el Bronco dice, somos más gringos que mexicanos, hace algunos meses. Y ahora el de Chihuahua, con todo su, toda una Bueno, es que ceremonia, se habla también de la confederación de varios estados que pudieran ser
económicamente mucho más fuerte que todo lo lo demás. hemos tocado muchas veces aquí en la mesa. Hay temas por el que se cambió de gobierno, fue el tema de la corrupción. Claro, que Y no ha la bajado ni ha cambiado. inseguridad, la inseguridad. Y la economía no era un tema que estuviera insistiéndose para que pudiera cambiar, más que quien lo da a conocer el presidente cuando toma protesta. El tema de la seguridad, históricamente, creciendo. O sea, ya traíamos un crecimiento de manera natural con los últimos meses de inercia que traía el presidente anterior del PRI, pero esto ha aumentado. Y el tema económico, que no dan. Acaba de publicar ahorita el Seguro Social que el mes pasado de agosto disminuyó, comparado, 68% disminuyó los empleos formales comparado con un periodo de agosto del año anterior. Pero o sea, además, la economía no está funcionando, el tema de seguridad no está Lo funcionando. más grave es que la caída es comparable a una de 2009, estás hablando de hace 10 años, ya no puedes hablar nada más del pasado inmediato. Y entonces aquí lo único que Andrés Manuel tiene que defender su bandera es el tema de la lucha con la corrupción. Y cuando de repente le pegan a un funcionario que temas de corrupción, es por eso que él tiene que decir que no es corrupto, porque es lo que lo mantiene en esos niveles. Claro. Eso, o sea, Pero con lo que está viviendo con... Al fondo de eso hay algo más fuerte que no estamos viendo, que puede estar dentro de todo este rollo de la gente. El Las rollo personas. este de acá, el narco, porque no lo ponemos aquí, lo ponemos con cuestión de seguridad. Sí, el narco que ya se ha tan normalizado la cuestión de la inseguridad, que al final de cuentas que nos sigue generando temor y demás, ya la gente ya no voltea a ver ni siquiera al muertito, ya lo ve tan tranquilo. Sí, el Zócalo. Con normalidad. Por eso digo lo que pasó en el Zócalo. O sea, esa es la cuestión. Y en la cuestión de seguridad, que algo que sí dejó de mal ejemplo Peña, fue que todo lo agarró el centro. Por eso un gobernador, un ayuntamiento, pues es de cuestión de la federación. Porque si nos vamos a ver, dentro para tipificar todo es de orden federal. Las armas, el uso de armas de grueso calibre, porque no usan 22. Era el discurso que tenía el expresidente Por eso- municipal de Acapulco. Era el discurso que Pero, tenía. y entonces- y es una forma de quitarse responsabilidades, todos. Entonces, ya lo agarraron, no han logrado sacarla y no han logrado. Bueno, ¿y cuánto estamos? Yo dudo que la Guardia Nacional empiece a funcionar como tal, con toda la estructura jurídica, la estructura operativa, el recurso humano. Yo creo que en un año y medio todavía no va a estar. El discurso era que llegando yo las cosas van a cambiar. Ajá. Llegó y no pasó nada. Y Al contrario, claro, siguen incrementando. se Después sigue dijeron, defendiendo. en 6 meses daría resultado la Guardia Y Nacional. aquí ¿sabes qué? Hay que tocar otra cosa también, no sé si es oportuna, pero sí adelantarlo. Manuel, el subejercicio es tal que vamos a caer en unos casos de dispendio económico y de corrupción. Probablemente. Ya lo hemos no tocado, lo deseo. cada mes lo se ha tocado. No, pero ya, Cada ya mes se ha viene, tocado. porque ya se acerca el fin de año. Sí. Y ya van a empezar a ver eso, entonces tienen que ver cómo sacar la lana. Sí, Aquí ahí es va la a ser. situación. Ahí va a ser. El fin de año. Oye, y la preocupación que también. Acapulco, netamente vocación turística, la actividad más Y importante que del fíjate que puerto. es muy deseado. Sería cuestión de alguien que tú que manejas economía, pero yo lo que he oído a gente que normalmente no se quejaba, que efectivamente en la cuestión económica este verano no estuvo No, tan no rentable estuvo, obviamente como no. mucha gente Así es. decía. Obviamente. Bueno, las cifras del gobierno del Estado, que fue histórico. Adela dice que como nunca llegó la ocupación hotelera. Hay que escucharlos Te al hablo- revés. te hablo de cifras. A un político hay que creerle al revés. Si estamos bien, estamos mal. Adela hizo muy mal en declarar que la mejor temporada de año no es Sí. cierto. Los números no es cierto. Bueno, ahí Por está cierto, en el por mismo cierto, va a discurso. ser su informe, ¿no? ¿Cuándo va a ser el Va a ser domingo? su informe el sábado. Sábado va a ser el informe de Adela. Pero no, está. Y luego los fideicomisos y todos los fondos que han sustraído dinero para otros fines por parte del dinero de los. El room tax es un robo en campo No abierto. ha pasado nada, hubo una auditoría y hubo un desvío de recursos. Ya hay una persona que está en un proceso penal, ¿Penal? ¿Ya? una gerente, la gerente del fideicomiso Sí. del Fidetur, está en un proceso legal, ya está. ¿De cuántos millones eran? ¿De 20? No tengo la cifra, pero ya está un proceso. Ya está el cascabel puesto, incluso con el amigo de Pedro Aces, que es un ejecutivo responsable de ese, ya está en un proceso de investigación porque sí, era muy escandaloso el robo del room tax y tiene que hacerse algo, como tú dices, de corrupción, ¿no? Oye, el tema de ayer, ¿no? También. Se dio a conocer la muerte del fotógrafo. Del fotógrafo, que repercute también sobre esto. Turismo, claro. es turismo. Que sí, y que finalmente hay este problema que está teniendo la cuarta T,
donde se confunden a las preñadas con las paridas. Ok, hay corrupción, hay dispendios, sí es cierto. Habría que reorganizar el esquema de la política pública de turismo. Pero, pues en la práctica lo que hicieron fue prácticamente desmantelarlo. Sí, digo, podría ser un departamento y no una secretaría. Exactamente, una dirección. Sí, bueno, y esto, oye, tampoco sí. importancia tiene que en el discurso no lo mencionó el presidente, en su ni siquiera en el informe. discurso del informe. No dijo nada de Aterrizando turismo. en lo local, en Acapulco Turismo, de pronto por ahí surge un líder, Smither, o sea, de AETA, Hoteles y Empresas de Acapulco, y alza la voz y empieza a decir, el turismo municipal no está funcionando, y de pronto el gobierno voltea a ver a los propietarios del hotel donde es director este señor y les pide de favor que controlen a su gerente. Al otro día, este gerente echándole porras al mismo que estaba señalando mal y diciéndole, o sea, ahí se dio cuenta la fuerza del Estado busca un mecanismo de arreglo político. De control. Digo, es muy local. Bueno, de control. Y como en Muy este bien. caso, hay muchísimos, ¿no? Bueno, señores, nos volvió a ganar el tiempo. No. Un minuto ya para que agarré el conclusiones. ritmo, Un minuto para conclusiones. Bueno, miren, yo siento que el proceso de señor presidente Andrés Manuel López Obrador, jefe de la 4T, Comandante Supremo de las Fuerzas. está fortaleciendo la idea de que somos una república federal democrática. Le está dando a los gobernadores trabajo que hacer, pero eso parte al país. Ya vemos al norte diciéndole, oye, yo te mando y tú no me mandas, y el sur pidiendo, mándame. Ciertamente lo que decía Cuadri, de que hay estados, hay gobiernos que han sido lastre, digo, gobiernos, no pueblos, y eso lo está manejando. Desafortunadamente es poco tiempo, 4 años lo que le faltan, y no le va a dar tiempo, así como no nos dio tiempo a nosotros de hablar de este caso. Entonces, yo no veo quién siga después de Andrés Manuel, no lo veo. Muchos dicen Claudia, otros dicen que Monreal, ya por ahí está el vicepresidente Ebrard, puros apellidos mexicanos, ¿no? Ebrard, Sheinbaum, Hertz, o sea, qué bueno que México está fortaleciéndose, ¿no? Y, entonces digo, hay mucho que comentar. Yo le agradezco mucho a Miguel Ángel Hernández que me permita hacer su contrapeso, porque si él no fuera tan necio, no podríamos caminar, ¿no? El villano favorito de la Mesa Blanca. Oye, lo bueno que están en partes opuestas. Lo firmo, Exacto, yo sí lo firmo. Nunca nos dijeron cómo ubicarnos en el lugar, Pero qué bueno que estuviera, si no aquí estuviera Es Miguel. un complot. Es Es un un complot. complot. Adelante, Pues nada, Manuel. pues el presupuesto 2020, pues, complicado para un gobierno en el que tiene que ajustar sus cifras cuando lo que él está invirtiendo es a programas sociales. Muchos hablan, sobre todo los empresarios, que no se está invirtiendo en infraestructura ni en la generación de empleos, y que esto, pues lógicamente, va a ser una situación que nunca vamos a poder mantener solamente el presupuesto. Hoy están queriéndole aplicar tarifas a las apps, a los Netflix. a los que venden Avon, a los que venden Tupperware, a todos ellos. Por ventanas van a cobrar también impuestos. Les van a cobrar Estilo también Santana. impuestos, y entonces creo que ahí va a haber un malestar social en cuanto le empiecen a cobrar, porque dice, bueno, Netflix, los fifis, quien renta un Uber, los fifis, Airbnb, los fifis, pero ¿cuántas de la economía que hay en casa se mantienen a través de la venta de catálogos, de Andrea, Tupperware, de muchas más? Entonces creo la informalidad, creo que eso va a causarle un malestar social. No sé qué tanto puede ser un estallido social, pero sí un malestar social que le va a traer una consecuencia, sobre todo en el ánimo de cómo está Morena. Pero lo que tú decías, y lo dicen también ellos, no fue un presupuesto ni neoliberal ni populista. Creo que fue un presupuesto presentado de manera seria y responsable, cosa a lo cual hay que agradecerle al secretario de Hacienda. De la 4T. De la 4. ¿Cuánto de 20 minutos? ¿A qué alegre? Soy el villano favorito, la verdad es que, a fin de cuentas, hay la coincidencia. El estallido social no tiene por qué ser de una lucha armada o algo. El estallido social genera una estabilidad política que no nos conviene a nadie y vamos para allá. No soy agorero, simple y sencillamente hay cosas que no están, por muy responsable que sea esto, hay cosas que no tienen el manejo político adecuado, mucho menos el manejo democrático, como dice Enrique, y menos tienen la norma real de la política y del entorno social, que es la búsqueda del bien común. Pero cuando hablas de un estallido social, Miguel, no comparto contigo.
esto de que esté manejando un presupuesto y tú ves Andrés Manuel está arriba del 70% en aprobación. Vuelvo a lo mismo. El hecho de que Entiendo sea que tú muy quieres- popular no entiendo quiere decir que entiendo sea que tú- apto. entiendo- Puede ser muy popular y puede ser más... Te pongo el ejemplo. Ochoa Ahí está. llegó con muchas expectativas y me lo golearon. Bueno, Así de simple. Ahí está. Miguel es de los que quieren que esto fracase No, para no, que no, regrese está- nuevamente el partido No, que no, le no, 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 Es no, lo a que ver, a Miguel bueno, no, Miguel esto le no es del gusta PRI, del orar, PAN o del MAN. le gusta orar un fracaso. La 4T Quiero que va a fracasar total. señores, Como absolutamente, mexicanos hombre. debemos señores. apostarle a la institución que es el presidente, quien está en A este ver. momento, y desearle que Es le que vaya va a bien. fracasar. Estamos- El señor Miguel Hernández quiere que fracase porque No, va a quiere fracasar, que no regrese quiero. Para que regrese, el pero PRI, ¿quién va a regresar? No va a regresar el PRI. Estamos en Bueno, conclusiones. ya no hay nadie. Estamos en conclusiones. Por eso, Este, pero mira, ya, corrupto el debate el ya PRI, pasó. el PAN, Andrés Vamos a la Manuel, Barra y corrupción. todo. Ok. La corrupción es el Está PRI. bien, cada quien que defienda su chuleta. La chuleta económica la defiende quien quiere. Hombre. Bueno, ya el medio minuto que me queda. Sí, un presupuesto técnicamente bien elaborado, tiene los mismos referentes neoliberales del superávit primario, etcétera. Programas sociales es la base, es finalmente alentar esta parte de lo que es la clientela electoral, que va por ahí. Y el punto clave está en la confusión entre crecimiento y desarrollo. Para que haya desarrollo debe haber crecimiento. De otra forma, como decimos en economía, lo que estamos generando es una corriente desarrollista que pretende distribuir la riqueza en abstracto. Y si esto no se genera en bienes generales, en el bien común, no hay posibilidad. Pero para que exista este bien común debe generarse la riqueza. No se puede distribuir lo que no existe. Bueno. Y tampoco de la firma. ¿Puedo despedir con una frase con Miguel antes de que me corten? Fuchihuaca. Gracias. Mamacita, que sea tu mamá. Gracias.